El pitido, agudo, incesante, monótono, un sonido que se clavaba en el aire estéril de la habitación, una línea recta en un monitor que decretaba, con una frialdad electrónica, el final de todo. Para el equipo de médicos y enfermeros que se movían con una urgencia controlada, era el sonido del fracaso, el metrónomo de una vida que se les había escapado entre los dedos. Pero para Ana, curiosamente, el sonido era distante, casi irrelevante. Para ella, lo que reinaba era un silencio sobrecogedor. No un silencio vacío, sino uno lleno de paz, una ausencia total de peso, de la angustia que le había atenazado el pecho apenas unos instantes antes, una ausencia completa de miedo. Se sentía ligera, flotando con una suavidad imposible cerca del techo de aquella sala de urgencias, observando la escena que se desarrollaba debajo con una claridad que era, a la vez, fascinante y absolutamente extraña. Allí abajo, en la camilla, estaba su cuerpo, inerte, pálido, una versión de sí misma que ya no le pertenecía. Le resultó chocante verlo así, tan frágil. A su alrededor, un enjambre de batas verdes se afanaba en una coreografía desesperada. Uno de ellos le machacaba el pecho con un ritmo brutal. Otro preparaba unas palas metálicas, gritando órdenes que ella oía como si vinieran del otro lado de un grueso cristal. Y en un rincón, hecho un ovillo en una silla de plástico naranja, estaba su marido, David. Era la imagen misma de la desolación. Su rostro, ese rostro que ella conocía mejor que el suyo propio, estaba hundido entre sus manos. Sus hombros se sacudían en espasmos silenciosos y desgarradores. Ana sintió una oleada de compasión tan inmensa, tan pura, que casi la hizo descender. Un amor profundo por ese hombre, por los médicos que luchaban una batalla ya perdida, por el cuerpo que había sido su hogar durante 42 años. Pero no sentía pánico, ni una pizca. En su lugar, una calma que nunca antes había conocido la envolvía como el más cálido de los abrazos. Una aceptación serena de que todo, absolutamente todo, estaba bien. Fue entonces cuando la luz empezó a filtrarse en su percepción. No era la luz fluorescente y dura del hospital. Esta era diferente. Una luz dorada, viva, que no cegaba, sino que invitaba, que la llamaba desde algún punto indefinible. Parecía tirar de ella con la suavidad de una marea. Y con la luz llegó la música, o algo que su cerebro solo podía interpretar como música. Era una melodía de una complejidad y una belleza que dejaban en ridículo a cualquier sinfonía jamás compuesta en la tierra. Cada nota parecía contener un universo de emociones, de historias, de amor. La melodía la conocía, la llamaba por su nombre sin pronunciarlo. La sensación que la embargaba no era de muerte, ni de final, sino todo lo contrario. Se sentía como si estuviera volviendo a casa después de un viaje larguísimo y agotador, un regreso a un lugar que su alma, en lo más profundo, siempre había sabido que existía. Estaba a punto de dejarse llevar, de fundirse por completo en aquella luz melódica, cuando una voz, que no era voz sino pensamiento puro, le susurró una verdad que lo cambió todo. Pero para entender cómo Ana acabó fuera de su propio cuerpo, mirando el mundo parado mientras una sinfonía celestial la reclamaba, tenemos que volver al principio de todo, a un día que para ella empezó como cualquier otro. Ana era una mujer de fe, no una fe tibia de domingos por la mañana, sino una fe de esas que estructuran cada hueso, cada decisión, cada pensamiento. Evangélica desde que era una cría, su vida entera era un testimonio de sus creencias. A sus 42 años, era esposa, madre de 2 hijos adolescentes y un pilar en su comunidad religiosa. Su rutina era un mapa de su devoción. Los cultos del domingo eran innegociables, los estudios bíblicos de los miércoles, un oasis en mitad de la semana, y cada momento de duda o de alegría era recibido con una oración de gratitud o de súplica. Para ella,
Dios no era una entidad abstracta, sino una presencia constante, un Padre amoroso, cuyo plan era perfecto, aunque a veces incomprensible. Hablaba del cielo con la misma naturalidad con la que otros hablan de sus planes para las vacaciones, describiéndolo como un lugar de reencuentros gloriosos y paz eterna que la esperaba al final del camino. La muerte no era un tabú en su casa, no era el final terrorífico que pintaba la sociedad. Para Ana era simplemente una puerta, una transición. Lo que ni en sus más profundas reflexiones teológicas podría haber imaginado es que ese mismo día iba a cruzar el umbral de esa puerta, no para quedarse, sino para volver con un mensaje que haría temblar los cimientos de todo lo que creía saber. La mañana había empezado como cientos de otras, con el aroma a café recién hecho inundando la cocina y el caos familiar de las prisas para ir al colegio y al trabajo. Nada, absolutamente nada, hacía presagiar que en cuestión de horas estaría suspendida en la frontera definitiva, el lugar donde el mundo que conocía se disuelve en el misterio que siempre había adorado desde la distancia. Para entender de verdad a Ana, para captar la esencia de la mujer que era antes de que el universo la pusiera del revés, no hacía falta rebuscar en grandes hazañas o dramas ocultos. Bastaba con sentarse a la mesa de su cocina un martes cualquiera por la mañana. Ana era el centro de gravedad de su pequeño mundo, un sol tranquilo alrededor del cual orbitaban su marido, David, y sus dos hijos, Leo y Sofía. Su amor por ellos era feroz, práctico y omnipresente. Era la que siempre sabía dónde estaban las llaves del coche, la que preparaba esa lasaña que resucitaba a un muerto y la que tenía una paciencia casi infinita para escuchar los dramas adolescentes de su hija o las enrevesadas explicaciones de Leo sobre su último videojuego. Con David compartía esa complicidad forjada durante casi 20 años de matrimonio. Un lenguaje hecho de miradas, de frases a medio terminar y de la certeza de que, pasara lo que pasara, el otro estaría ahí. Se querían con esa calma profunda que solo da el tiempo, aunque por supuesto también se sacaban de quicio con la misma facilidad, como cualquier pareja normal. Su vida era, en una palabra, ordenada. No le gustaban los sobresaltos. Su fe era el gran pilar que sostenía esa estructura. No era una fe de postureo, de ir a la iglesia para que la vieran. Era su ancla, su mapa y su brújula. Le daba un sentido a todo, una respuesta para cada pregunta y una tranquilidad inmensa ante el caos del mundo. Creía en el bien y en el mal, en el cielo y en el infierno, y en un Dios justo que pesaba cada acción. Esta certeza, lejos de hacerla una persona rígida o sentenciosa, la había convertido en alguien profundamente compasivo. Siempre tenía una palabra de aliento, un plato de comida para un vecino en apuros o una oración sincera para quien la necesitara. Sus amigos y familiares la veían como una roca, alguien fiable y constante, pero debajo de esa serenidad, como todo el mundo, Ana tenía sus pequeñas grietas. Le aterraba la idea de fallarle a su familia, de no estar a la altura de lo que ellos necesitaban. Y aunque hablaba de la muerte como una simple transición, en el fondo de su corazón, un pequeño nudo de miedo se le formaba al pensar en lo desconocido, en el momento exacto del paso. Era un miedo que nunca confesaba, ni siquiera a sí misma. La calma antes de la tormenta, dicen. Y el día que su vida se partió en dos, no pudo empezar de una forma más calmada, más insultantemente normal. El despertador sonó a las 7 como siempre. El ritual matutino se desplegó con la precisión de un reloj suizo. El olor a tostadas y a colacao, la radio de fondo con las noticias. Sofía, con sus 15 años a cuestas, protestando porque el jersey que quería ponerse estaba en la lavadora. Leo, de 18, pegado al móvil, respondiendo con monosílabos mientras devoraba los cereales. Ana, en medio de todo, era la directora de orquesta que ponía orden en el caos con una sonrisa cansada.
Repartía besos, recordatorios y mochilas. David fue el último en salir por la puerta. Le dio un beso rápido, un beso que sabía a rutina, a café y a «nos vemos esta noche». «Ten cuidado en la carretera», le dijo ella como cada mañana. «Y tú no te canses mucho», respondió él, sin tener ni la más remota idea de la ironía que encerraban sus palabras. Cuando la puerta se cerró y el silencio por fin se apoderó de la casa, Ana respiró hondo. Le encantaban esos momentos, la casa para ella sola. Se preparó otra taza de café, se sentó en su sillón favorito y repasó mentalmente las tareas del día: poner una lavadora, ir a la compra, preparar el guiso para la cena y empezar a organizar las lecturas para el grupo de estudio bíblico del día siguiente. Un día normal, un día predecible, un día seguro. Miró por la ventana el sol de la mañana que bañaba las hojas de los árboles de la calle, sintiendo una pequeña punzada de gratitud por su vida, por esa bendita normalidad. Y en ese silencio, en esa paz doméstica tan suya, no podía ni imaginar que el universo estaba a punto de darle un vuelco, de romperle todos los esquemas de la forma más brutal y, a la vez, más hermosa posible. El reloj de la pared marcaba las 11:15. Era el último instante de la vida que conocía. El café se le quedó a medio camino de los labios. No fue un dolor gradual, de esos que avisan. Fue una puñalada, súbita, brutal, como si una garra de hielo le estuviera apretando el corazón hasta querer reventarlo. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido ahogado. La taza se estrelló contra el suelo de la cocina, haciéndose añicos en un estruendo que pareció llegar desde muy lejos. Durante un segundo, Ana se quedó paralizada, con la mano en el pecho, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. «Será un flato», se dijo, en un intento patético de aferrarse a la normalidad. Pero el dolor no se fue. Al contrario, se intensificó, extendiéndose como una mancha de aceite ardiente por su brazo izquierdo y subiendo por su mandíbula. Un sudor frío le perló la frente. El mundo empezó a inclinarse. Los colores de su acogedora cocina se volvieron extrañamente brillantes y lejanos. El pánico, un animal salvaje y helado, comenzó a arañarle la garganta. Con un esfuerzo sobrehumano se arrastró hasta el teléfono. Sus dedos temblaban tanto que marcó el número de David 3 veces hasta acertar. Cuando él contestó, con su habitual tono de «Dime, cariño, estoy en medio de una reunión», Ana solo pudo emitir un gemido. «David, ven». No necesitó decir más. El cambio en la voz de su marido fue instantáneo, pasando de la normalidad profesional a la alarma pura. «Voy para allá, no te muevas, llama a una ambulancia». Pero Ana ya no podía. Dejó caer el teléfono y se deslizó por la pared hasta el suelo, haciéndose un ovillo sobre las baldosas frías, cada latido de su corazón una explosión de dolor insoportable. Los minutos que tardó David en llegar fueron una eternidad suspendida en agonía. Oía su propio pulso martilleando en sus oídos, un ritmo desbocado, caótico, que parecía estar destrozándola por dentro. Cuando la puerta se abrió de golpe y vio el rostro de David, pálido como el de un fantasma, sintió una extraña mezcla de alivio y terror. El viaje al hospital fue un borrón de pánico y velocidad. David conducía a toda pastilla, saltándose semáforos, con una mano en el volante y la otra agarrando la de Ana con una fuerza desesperada. Ella miraba por la ventanilla, viendo pasar fragmentos de un mundo que ya no parecía el suyo. Gente paseando al perro, niños saliendo del colegio. Todo continuaba con una normalidad que era un insulto a la catástrofe que se estaba desatando dentro de su pecho. Cerró los ojos, intentando rezar, pero las palabras no salían. Su mente era un torbellino de imágenes, los rostros de sus hijos, una tarde de verano en la playa, el primer beso con David, fragmentos de una vida que se le escapaba como arena entre los dedos. La llegada a urgencias fue aún más caótica.
Las puertas automáticas se abrieron a un mundo de ruido, luces blancas y un olor a antiséptico que se le metió hasta el alma. Se la llevaron en una camilla, corriendo por pasillos interminables. Caras desconocidas se asomaban sobre ella, voces urgentes que hablaban un idioma que no entendía, parada cardíaca masiva, fibrilación ventricular, preparad las palas. Vio cómo apartaban a David, su cara desencajada de angustia, y esa fue la última imagen clara que tuvo del mundo de los vivos. La sensación en su pecho cambió. El dolor agudo dio paso a una vibración frenética, como si un pájaro enloquecido estuviera atrapado en su caja torácica, batiendo sus alas contra sus costillas hasta romperse. Un último pensamiento cruzó su mente, nítido y desgarrador. Mis hijos, Dios mío, cuida de mis hijos. Y entonces, una última y brutal sacudida, como si algo dentro de ella se rompiera para siempre. La luz, el sonido, el dolor, todo se apagó. Un interruptor cósmico bajó la palanca, y Ana se sumergió en una oscuridad total, un vacío absoluto y silencioso. El corazón de Ana, finalmente, se había rendido. La oscuridad no duró, no fue un apagón eterno, sino más bien el instante en que se cierran los ojos antes de que una luz brillante te inunde la visión. Fue una pausa, un punto y aparte en la frase de su existencia. Desde ese silencio absoluto, sin previo aviso, emergió una sensación. No era un pensamiento ni un sonido, sino una percepción pura, la de ser tirada hacia arriba, con una suavidad infinita, como si una mano invisible la estuviera despegando con un cuidado exquisito de algo pesado y pegajoso que la retenía. No hubo forcejeo ni resistencia, simplemente se soltó, y de repente flotaba. Su primer pensamiento coherente fue de una confusión casi cómica. ¿Dónde estaba el dolor? Aquella garra de fuego que le había estado triturando el pecho se había desvanecido por completo. Se sentía ligera, etérea, sin peso ni forma definida. Giró sobre sí misma, o al menos tuvo la intención de hacerlo, y entonces lo vio. Vio la escena completa desde un ángulo imposible, cerca de la esquina donde el techo se unía con la pared. Abajo, en la camilla, yacía un cuerpo de mujer, con la piel cerúlea y el rostro extrañamente en paz. Un grupo de personas vestidas de verde se afanaban sobre él. Uno de ellos seguía empujando su pecho con violencia rítmica, mientras otro gritaba algo sobre adrenalina. En un rincón, un hombre con la cara de su marido lloraba desconsoladamente. Por un instante lo observó todo con una curiosidad clínica, como si estuviera viendo una escena de una película muy realista. Y entonces, el golpe. «No me jodas. Esa soy yo». La realización la sacudió, no con miedo, sino con un asombro que le quitó el aliento que ya no tenía. Estaba viendo su propio cuerpo, su propia muerte, desde fuera. La lógica humana le gritaba que debía entrar en pánico, gritar, llorar. Pero esa lógica ya no operaba aquí. En su lugar, una calma sobrenatural, una paz que desafiaba toda comprensión, la envolvió por completo. Era como estar en el ojo de un huracán. Abajo, el caos, el dolor, la desesperación. Pero donde ella estaba, reinaba una quietud absoluta y perfecta. Podía sentir el amor y la angustia de David, como si fueran ondas en el aire, pero no la arrastraban. Simplemente las comprendía con una empatía nueva y profunda. Los sonidos del mundo físico empezaron a cambiar. El pitido agudo y constante de la máquina que certificaba su muerte comenzó a atenuarse, a perder su estridencia, hasta transformarse en una sola nota larga y sostenida, extrañamente armónica. Las voces de los médicos se volvieron un murmullo lejano, como si llegaran desde el otro lado de un valle. Y entonces, el entorno de la sala de urgencias empezó a perder solidez. Las paredes blancas y asépticas se volvieron translúcidas, vibrantes, como si estuvieran hechas de luz temblorosa. Los colores, antes apagados por la iluminación artificial, ahora refulgían
con una intensidad que nunca había visto. El verde de las batas, el rojo de una señal, todo brillaba con vida propia. Su atención se desvió de la escena de abajo y se centró en un punto frente a ella. Era la luz, aquella luz dorada que había percibido justo antes de apagarse. Ahora no era un simple destello, era un túnel, un vórtice, una invitación irresistible hecha de puro amor y calidez. Y sin decidirlo, sin mover un solo músculo que ya no poseía, empezó a avanzar hacia ella, o más bien, la luz empezó a tirar de ella, a absorberla en su abrazo luminoso. La sala de urgencias se encogió, se convirtió en un pequeño diorama a sus espaldas, y luego desapareció. Ana se vio envuelta por completo en esa corriente dorada, y supo, con una certeza que trascendía cualquier fe que hubiera profesado en vida, que no se dirigía hacia un final, se dirigía hacia el principio de todo. El túnel de luz no desembocó en un lugar, desembocó en un estado del ser. Ana dejó de ser algo que se movía a través de la luz para convertirse en parte de la luz misma. Si en la tierra había creído entender lo que era la paz, aquí se dio cuenta de que solo había conocido su sombra más pálida. Esto era la paz en su forma más pura y absoluta, una ausencia total de necesidad, de anhelo, de miedo. El entorno, si es que se le podía llamar así, era un concepto que su mente humana a duras penas podía empezar a procesar. No había arriba ni abajo, ni paredes ni horizonte. Solo una expansión infinita de vida y energía vibrante. La palabra flipante se le habría quedado corta, ridícula. Estaba inmersa en un océano de colores que no tenían nombre, tonalidades que sus ojos de carne y hueso jamás habrían podido registrar, cada uno de ellos emitiendo una frecuencia, una nota de esa sinfonía cósmica que lo llenaba todo. La melodía que la había llamado ahora estaba en todas partes y en ninguna. No entraba por sus oídos, sino que vibraba en el núcleo de su conciencia. Era el sonido de la creación, el murmullo de las estrellas naciendo y muriendo, el eco de cada oración jamás susurrada. Y el amor aquí no era un sentimiento, era la atmósfera. Era tan denso, tan palpable, que casi se podía respirar. Un amor incondicional, sin juicios, que la conocía por completo, cada uno de sus fallos, cada uno de sus miedos, y la amaba no a pesar de ellos, sino por ellos. Fue una sensación de pertenencia tan profunda que las lágrimas que ya no podía llorar brotaron de su alma. Fue entonces cuando percibió a los otros. No eran ángeles con alas ni ancianos de barba blanca, eran figuras hechas de luz pura, seres de una brillantez cegadora pero cálida, que se movían con una gracia fluida dentro de esa inmensidad. No tenían rostro, pero sonreían con todo su ser. Sintió una bienvenida que ninguna palabra podría expresar. Se comunicaron con ella, no con lenguaje, sino con un torrente de sentimientos puros. Estás en casa, siempre te hemos esperado, todo está bien. Y entre ellos reconoció presencias familiares. Sintió a su abuela, fallecida hacía una década. No la vio con su vestido de flores ni su moño gris, pero sintió su esencia, su risa inconfundible, el amor incondicional que siempre le había profesado. Era ella, pero más ella que nunca, liberada de las limitaciones del cuerpo. Sintió a un amigo de la infancia que se había ido demasiado pronto. No hubo palabras de saludo, solo un abrazo de almas, un reconocimiento instantáneo y una alegría compartida que trascendía el tiempo y el espacio. Mientras se deleitaba en estos reencuentros, una conciencia aún mayor se hizo presente. Si los otros seres eran estrellas brillantes, esto era un sol central, una fuente de la que emanaba toda la luz, todo el amor, toda la existencia. Era una presencia tan vasta, tan poderosa y a la vez tan increíblemente íntima que le dio un vuelco el corazón que ya no tenía. Ana supo,
con una certeza absoluta que borraba de un plumazo todas sus doctrinas y dogmas, que estaba ante la fuente de todo, ante Dios. Pero no era el Dios castigador de algunos sermones, ni el Rey distante en un trono celestial. Era una inteligencia y un amor tan puros, tan abrumadores, que solo pudo rendirse a ellos. Se sintió completamente vista, completamente conocida en cada rincón de su ser, y amada con una intensidad que era, a la vez, humilde y gloriosa. Y en medio de esa comunión perfecta, una idea cristalina se formó en su conciencia, una pregunta que no venía de ella, sino que se le presentaba para que la entendiera. ¿Ves ahora? Era el principio de la lección más importante que jamás recibiría. La pregunta, ¿ves ahora?, no fue formulada con palabras, sino que floreció dentro de su conciencia como una semilla de luz que germinaba a una velocidad inconcebible, desplegando sus pétalos hasta abarcar todo su ser. Y la respuesta no fue un sí mental, sino una visión, una inmersión total en la trama de su propia vida, pero de una manera que jamás habría podido imaginar. No fue como ver una película de sus recuerdos proyectada en una pantalla. Fue mucho más íntimo, más profundo y, en cierto modo, más sobrecogedor. Comenzó a revivir su existencia, pero no solo desde su propia perspectiva. En un instante que contenía una eternidad, se convirtió en cada persona con la que se había cruzado. Sintió la pequeña punzada de alegría en el corazón de una cajera de supermercado a la que le había sonreído con sinceridad en un día gris y agotador. Una sonrisa que ella apenas recordaba, pero que para aquella mujer fue un breve faro de luz. Sintió la herida, aguda y punzante, en el alma de su hijo adolescente cuando, en un momento de frustración, le había espetado unas palabras duras sobre sus notas, palabras que ella creía olvidadas por todos, pero que en él habían dejado una cicatriz invisible de inseguridad. No había juicio en esta revisión, ni una pizca. La presencia a su lado, esa fuente de amor infinito, no era un fiscal implacable enumerando sus faltas. Era más bien un maestro infinitamente paciente, un guía que sostenía un espejo de múltiples caras para que ella pudiera ver la verdad completa de sus actos. Vio como un acto de generosidad que a ella le pareció insignificante, darle su paraguas a una desconocida bajo un chaparrón, había desencadenado una cadena de pequeños favores, un efecto dominó de bondad que se extendió por la ciudad de formas que nunca supo. Vio también cómo su silencio, su miedo a decir lo que pensaba por no crear conflicto, había sido interpretado como indiferencia por una amiga que estaba pasando por un divorcio terrible y que solo necesitaba un hombro en el que llorar. Sintió la soledad de su amiga como si fuera la suya propia. La experiencia era abrumadora. Cada momento, cada elección, cada palabra pronunciada o callada no era un evento aislado, sino un hilo de energía que se tejía en un tapiz cósmico inmenso y vibrante, conectado a todos los demás hilos de una forma intrincada y perfecta. Y entonces, en el centro de ese tapiz, vio la verdad, la revelación que lo cambió todo. El amor no era, como ella siempre había creído, un mandamiento que seguir para ganar el favor de Dios. No era una transacción para asegurarse un sitio en el paraíso. El amor era la materia prima del universo, era la fuerza que mantenía los planetas en órbita, la energía que animaba cada célula de cada ser vivo, la sustancia misma de la que estaba hecha la presencia que la envolvía. Se dio cuenta de que el propósito de la vida en la tierra, de su vida, no era simplemente ser buena o adherirse a un conjunto de creencias. El verdadero propósito era mucho más simple y a la vez infinitamente más desafiante: aprender a ser un canal para ese amor, aprender a recibirlo y, sobre todo, a darlo sin condiciones, sin juicios, sin esperar nada a cambio. Este fue su clímax espiritual, el momento eureka que hizo que todas las piezas de su existencia encajaran con un clic audible en su alma.
Todas las dudas que la habían acosado en silencio a lo largo de su vida se disiparon como la niebla bajo el sol del mediodía. ¿Por qué sufre la gente buena? ¿Por qué ocurren las tragedias? Vio que la tierra era una escuela, un gimnasio para el alma, un lugar diseñado para el crecimiento a través del contraste. El dolor, la pérdida, la dificultad no eran castigos, sino oportunidades, catalizadores que nos empujaban a buscar más allá de la superficie, a desarrollar la empatía, la resiliencia y, en última instancia, a elegir el amor por encima del miedo. Entendió que el cielo y el infierno no eran lugares a los que se iba después de morir, sino estados de conciencia que creamos aquí y ahora. El infierno era la desconexión de esa fuente de amor universal, un exilio autoimpuesto a través del odio, el rencor y el egoísmo. El cielo era la conexión, la armonía con esa sinfonía de amor, un estado que se podía empezar a experimentar en la tierra a través de la compasión y la bondad. Se vio a sí misma, a Ana, no como una pecadora necesitada de salvación, sino como una chispa divina, una nota única e irreemplazable en la gran canción del universo. Su valor no dependía de sus logros o de su rectitud moral, sino que era intrínseco, inmutable, eterno. Una oleada de gratitud tan potente la recorrió que sintió que se disolvía en ella. Gratitud por su vida, por sus errores, por sus hijos, por su marido, por cada respiración que había dado. Y con esa comprensión llegó la misión. No se la impusieron. Brotó de forma natural de su propio entendimiento. Tenía que volver y contar esta verdad, no para fundar una nueva religión, ni para desacreditar la suya, sino para poner el foco en lo que de verdad importaba, el núcleo que todas las fes compartían en su corazón más puro, el amor. Tenía que decirle a la gente que no tuvieran miedo, a vivir, a amar con todo su ser, y sobre todo que no tuvieran miedo a morir, porque la muerte no era más que quitarse un abrigo demasiado apretado para volver a la calidez infinita del hogar. El mensaje ardía dentro de ella, claro, simple y tan poderoso que podía cambiar el mundo, y supo, con una certeza que era a la vez dulce y dolorosa, que su tiempo en aquella paz perfecta estaba llegando a su fin. La comprensión de su misión no llegó como una orden celestial tallada en piedra, sino como una consecuencia natural e inevitable del amor que la inundaba. Quedarse en aquella perfección era tentador, una llamada de sirena para el alma cansada. Una parte de ella, la parte que había luchado y sufrido durante 42 años en un mundo imperfecto, gritaba por disolverse por completo en esa luz, por dejar atrás el peso de la carne y las preocupaciones terrenales para siempre. ¿Quién en su sano juicio abandonaría el paraíso para volver a una sala de urgencias, a un cuerpo roto y a una vida llena de facturas que pagar y dramas adolescentes que gestionar? Pero el amor que ahora entendía no era egoísta, era expansivo, era un impulso de dar, de compartir, y en medio de esa inmensidad cósmica, una imagen se proyectó en su conciencia con una nitidez abrumadora, el rostro de David, surcado por las lágrimas, envejecido 10 años en apenas una hora, y junto a él, los rostros de sus hijos, Leo y Sofía, imaginándolos recibiendo la peor noticia de sus vidas. El amor que sentía por ellos, un amor terrenal, específico y feroz, no era una contradicción con el amor universal que la rodeaba, sino un afluente del mismo río, una manifestación concreta de esa misma energía divina. Ese amor tiraba de ella con más fuerza que la gravedad de cualquier estrella. Supo entonces lo que tenía que hacer. No hubo una conversación formal, ni una despedida con palabras. Simplemente dirigió un pensamiento de pura gratitud hacia la presencia, un gracias que contenía todo el asombro de su alma, y un volveré que no era una promesa, sino una certeza. La respuesta fue una oleada de amor y aceptación, una bendición silenciosa para su viaje de vuelta. La decisión estaba tomada.
y en el instante en que su voluntad se alineó con la necesidad de su regreso, el universo entero pareció cambiar de marcha. La suave deriva en el océano de luz cesó. Lo que vino después no fue un descenso angelical, sino una absorción violenta, un porrazo cósmico. Fue como ser succionada hacia atrás por un embudo a una velocidad de vértigo. El túnel dorado reapareció, pero esta vez lo recorría en sentido inverso. Una caída libre hacia la densidad, hacia la materia. La sinfonía celestial se distorsionó, bajando de tono hasta convertirse en un zumbido grave y ominoso. La sensación de ligereza y libertad fue reemplazada por una opresión creciente, como si le estuvieran poniendo capas y capas de plomo encima. El aterrizaje en su cuerpo fue el acto más brutal que jamás había experimentado. No fue una reunificación suave, fue un golpe seco, un empalamiento. El primer impacto fue el dolor, un dolor tan salvaje y total que eclipsaba por completo el recuerdo del ataque al corazón. Era el dolor de cada célula de su cuerpo gritando por la falta de oxígeno, el dolor sordo de sus costillas, probablemente fisuradas por el masaje cardíaco, y sobre todo, el dolor eléctrico y agudo de un corazón que era forzado a latir de nuevo tras un largo silencio. La primera bocanada de aire fue como tragar cristales rotos, un incendio que le abrasó los pulmones. El peso, Dios mío, el peso, se sentía aplastada, atrapada dentro de un traje de carne demasiado pequeño y dañado. Y con el dolor y el peso llegaron los sonidos. El caos del mundo real irrumpió en su conciencia como una cacofonía infernal. El pitido agudo y regular de una máquina, que ahora registraba un ritmo cardíaco débil pero existente, era a la vez una tortura y una bendición. Las voces de los médicos sonaban demasiado altas, metálicas, incomprensibles. «¡Tenemos pulso! ¡Imposible! Llevaba 40 minutos!» Presión arterial subiendo. «¡Un milagro! ¡No me jodas! ¡Esto es un puto milagro!» Abrió los ojos. La luz fluorescente del techo fue como dos puñales clavándose en sus retinas, acostumbradas a la calidez dorada del otro lado. Vio rostros borrosos asomados sobre ella, con expresiones de absoluto pasmo. Buscó con desesperación una cara conocida y la encontró, la de David. Estaba a su lado, con los ojos como platos, la boca entreabierta, una mezcla de shock, incredulidad y una alegría tan pura que le rompió el alma. Él agarró su mano y el simple contacto de su piel, el calor, la solidez, la ancló de nuevo a la realidad de una forma visceral. Ana intentó hablar. Quería decirle tantas cosas. Quería gritarle: «Estoy bien, no llores, lo que he visto, David, lo que he visto». Pero su garganta era un desierto y sus cuerdas vocales no obedecían. De su boca solo salió un graznido seco, un sonido animal y patético. La frustración fue inmensa. Estaba de vuelta, pero se sentía como una extranjera en su propio cuerpo, una prisionera tras una pared de cristal. Podía verlos y oírlos, pero no podía comunicarse. Estaba rodeada de gente, pero nunca en su vida se había sentido tan profundamente sola. En los ojos de su marido vio el alivio de tener a su esposa de vuelta, pero ella sabía la verdad. La Ana que se había ido esa mañana ya no existía. La que había vuelto llevaba el eco de la eternidad en su interior, y ahora se enfrentaba a la tarea imposible de intentar explicar el universo a quienes solo podían ver las paredes de una habitación de hospital. Las semanas que siguieron a su regreso fueron, en muchos sentidos, más difíciles que los 40 minutos que pasó clínicamente muerta. El cuerpo de Ana se recuperaba con una lentitud exasperante, cada costilla dolorida y cada músculo débil un recordatorio constante de su fragilidad. Pero la verdadera batalla se libraba en el silencio de su propia mente. El mundo al que había vuelto le parecía ahora una versión descolorida y ruidosa de la realidad. Los colores eran más apagados, los sonidos más discordantes,
y las preocupaciones cotidianas de la gente le resultaban extrañamente ajenas, como si estuviera viendo una obra de teatro con un argumento que ya no entendía. Intentó explicárselo a David. Una noche, sentados en el sofá del salón, con el único sonido del lavavajillas de fondo, reunió todas sus fuerzas para poner en palabras lo inefable. Le habló de la luz, de la música, de la sensación de ser conocida y amada por completo. David la escuchó con paciencia, con todo el amor del mundo en sus ojos, pero ella vio la conclusión que él sacaba, que era una alucinación, un sueño vívido provocado por el trauma y la falta de oxígeno en el cerebro. Una visión celestial, como la llamaban algunos miembros de su iglesia que venían a visitarla, un regalo de Dios para consolarla en su momento más oscuro. Nadie, absolutamente nadie, entendía que no había sido una visión de la realidad. Había sido la realidad misma. Este abismo entre su experiencia y la comprensión de los demás fue la fuente de una soledad profunda. Se sentía como una astronauta que ha vuelto de un viaje a un planeta indescriptible y que ahora solo puede balbucear sobre luces y sensaciones a un público que cree que simplemente se golpeó la cabeza. Sin embargo, algo fundamental había cambiado en su interior, algo que ni la incomprensión ni la soledad podían arrebatarle. El miedo a la muerte había desaparecido. No es que lo hubiera superado o lo hubiera aceptado, es que sencillamente ya no existía en su sistema operativo. Temer a la muerte para ella se había vuelto tan ilógico como temer irse a dormir por la noche. Sabía, con una certeza que residía más allá de la fe o la creencia, que su conciencia era eterna. Esta ausencia de miedo fue la primera gran grieta en el edificio de su antigua vida, y pronto todo el edificio comenzó a derrumbarse para dar paso a algo nuevo. Sus prioridades dieron un vuelco de 180 grados. Las pequeñas ansiedades que antes gobernaban sus días, la casa impecable, las notas de los niños, la opinión de los demás, se evaporaron. Se encontró disfrutando de cosas que antes pasaba por alto. La forma en que la luz del atardecer se filtraba por la ventana, el sabor de una taza de té caliente, el sonido de la risa de su hija, su amor por su familia, que siempre había sido inmenso, se profundizó, volviéndose menos ansioso y más presente. Ya no los veía solo como sus hijos o su marido, sino como almas compañeras, chispas divinas, viviendo una experiencia humana junto a ella. Su relación con su fe también se transformó radicalmente. No abandonó su iglesia, pero la veía con otros ojos. Los dogmas y las reglas que antes le parecían el mapa completo del territorio, ahora los veía como una simple señal de tráfico apuntando en una dirección. Se dio cuenta de que la presencia que había encontrado, ese amor incondicional, no podía ser contenido en un solo libro, en un solo edificio o en una sola religión. Empezó a ver esa misma luz en los ojos de la mujer musulmana que regentaba la tienda de la esquina, en la amabilidad del joven ateo que le cedía el asiento en el autobús, en la naturaleza, en la música, en el silencio. Su fe no se había encogido, se había expandido hasta abarcar el universo entero. Ana no se convirtió en una predicadora ni en una gurú. Su transformación fue silenciosa, pero tan potente que la gente a su alrededor empezó a notarla. Emanaba una calma, una serenidad que era magnética. La gente se sentía a gusto con ella. Empezó a compartir su historia, no para convencer a nadie, sino como quien ofrece un vaso de agua a alguien sediento. Y descubrió que su relato tenía un poder increíble para sanar, para consolar a los que habían perdido a un ser querido, para calmar a los que temían su propio final. Su mensaje, forjado en la eternidad y traído de vuelta al mundo, era devastadoramente simple. El amor es lo único que es real. Cada acto de bondad importa. No estamos solos. Y esta vida, con todo su dolor y su alegría,
no es más que el primer capítulo de una historia tan increíblemente bella que nos dejará a todos temblando de puro asombro cuando por fin lleguemos a casa. Su vida se convirtió en su mensaje, una prueba viviente de que la muerte no es un final, sino un horizonte, y que el otro lado no es un lugar de juicio, sino de un amor tan profundo que efectivamente te estremece hasta el núcleo de tu ser. La historia de Ana es solo una de las muchas que nos recuerdan que la realidad es mucho más grande de lo que imaginamos. Este canal es un espacio seguro para explorar esas fronteras entre la vida y lo que viene después. Si te fascinan estos viajes al límite de la existencia y no quieres perderte ningún relato, suscríbete y activa la campanita. Así seguiremos descubriendo juntos estas increíbles experiencias. Y ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que más te ha hecho pensar de esta historia? Te leo en los comentarios.